Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Cuando trae la noticia de que Akif Abdo le dio un hijo a una familia rica, emociona a Baran y Dylan. Dylan ahora está seguro de que está vivo, pero empieza a preguntarse dónde está y con quién. Cuando ve a Tark Akif salir de la mansión, los hombres lo siguen. Dylan está preocupado por Miran, si está en otra familia o si se ha acostumbrado, ¿cómo lo recuperaremos? Baran intenta calmarla diciéndole, no te preocupes, cuando huela el aroma de su madre, este ángel dirá, este ángel es mi madre. El vínculo de la maternidad es más fuerte que cualquier otra cosa. No puedes irte. Berfin va a Nar a traerle jugo de frutas y galletas en secreto. Mientras Dylan y Baran están sentados en la glorieta, siguiendo las instrucciones de Baran al hombre, reciben la noticia de que Abdo es su pariente y que ella es su hermana. Luego llama a Baran Akif y le pide que busque la dirección de la hermana de Abdo. Cuando Berfin va a la cocina a buscar jugo para Nar, deja el café preparado por la señora Zeida Asibe en la encimera y lo regaña. En ese momento, chocó con Berfin y todo lo que tenía en las manos de Berfin se derramó. Zeida, que se ensució, le dice malas palabras a Berfin, le grita que es mejor que no lo esté si sale de la cocina. Tark y Azeran piensan en matar a Ismet para que Baran no pueda alcanzarlo. Pero Tark no quiere que Ismet muera y dice que no podemos detener a Zeida y atraer la atención de Baran. Cuando Berfin le dice a Nar que no pudo completar la tarea con éxito porque solo podía traer jugo de fruta, Nar dice, de todos modos me di por vencido. Cuando Nar se acerca a Dylan con el dibujo que dibujó, Dylan quiere verlo. En el dibujo que hizo, se rascaba con Miran mientras jugaba al fútbol. A Dylan le gusta mucho este cuadro y dice que lo cuelguemos en algún lugar de la habitación. Mientras lo colgaban, Nar escuchó la voz de su abuela e inmediatamente salió corriendo de la habitación. Justo cuando Nar se va, llega Baran y cuando Baran le pregunta a Dylan qué es esto, él dice que Nar dibujó a Miran. Después de que Dylan dice que llevamos exactamente 5 años fuera, no hemos visto sus primeros pasos, hace 5 años que no puedo peinar ni oler el pelo de mi hijo, le dicen a Baran que le preparamos este caballo a nuestro hijo y ellos recuerda la vez que lo repararon. Cuando ella expresa su tristeza porque hemos perdido mucho, Baran la toma de la mano y la lleva al almacén en el jardín, pidiéndole que lo acompañe. Luego saca una bicicleta roja del almacén y dice, nuestro hijo no ha montado su caballo de juguete, pero Cian montará la vieja bicicleta de su tío. Yo la repararé. Estará allí antes de que llegue nuestro hijo. Dylan dice que yo también te ayudaré, entonces no puedo esperar a que llegue nuestro hijo, de lo contrario, puedo parar siempre que haga algo por él, de lo contrario no puedo parar. Mientras la señora Azade vive sus últimos días en prisión, también experimenta la amargura de estar separada de los que están allí. Y luego, mientras regresamos a casa, vamos a afrontar nuestros errores. Se entristece al recordar esos momentos en los que pensó que le había disparado a su otro hijo para evitar tener otro hijo. Mientras el padre de Berfin le da sopa a Hassan, él piensa en las palabras de Zeida y se enoja y se pregunta si notarán mi ausencia si me voy. En ese momento, la señora Azer viene y la regaña, preguntándole ¿por qué le das comida? Este hombre es el motivo de todo lo malo que has pasado, él no sintió pena por ti, así que lo despide pensando que no sentirás pena por él, le echa mucha sal a su sopa y lo intenta obligar a Hassan a comerlo. Mientras Berfin pensaba en las palabras de su madre en el jardín, Tark se acercó a ella y la notó llorando. Luego, cuando le preguntas quién te molestó, Zeida o Azer Sultán, Berfin te explica lo sucedido porque tampoco te oculta nada. Aunque Tark dice que ese hombre no merece nada de lo que hiciste, incluso que él esté aquí es injusto para nosotros, Berfin dice que no puedo pensar tan mal como tú. Tark dice nunca pensaste mal y lo abraza. Tuba dice, tu madre, no puedes trabajar por un centavo en esta mansión. ¿Quién le daría un trabajo a un prisionero como yo? También te hizo estudiar mientras yo estaba en prisión, y le debo algo. Cuando la señora Tuba Azer dice que están haciendo algo en esta mansión, que están ocultando algo, la señora Asibe silencia a su hija diciéndole, cállate, la bruja Zeida lo oirá ahora. Mientras Baran y Dylan están reparando la bicicleta, la señora Azer y Tark los ven y los escuchan decir que estará lista cuando llegue Miran. La señora Azer cree que están haciendo buenos preparativos para el niño, que dijo el hombre llamado Murad que tenían tantas esperanzas sobre ellos. Mientras Baran y Dylan miran la bicicleta, Nar aparece.
Cuando Varán lo llama y le pide que me dé el destornillador, Nar dice, no soy tu aprendiz, consíguelo tú mismo. Dylan dice mira ahora y le dice a Nar, Nar, ¿puedes ayudarme? Busquemos el destornillador, lo encontrarán juntos y se lo darán a Varán. Mientras tanto, cuando Zeida ve a Nar junto a ellos, Nar se inquieta y de repente huye a su habitación. Zeida se acerca a Tark y le dice, Dios, te estás esforzando mucho, pero el niño no deja a sus verdaderos padres. Cuando Tark se enoja con él y le pregunta, ¿quieres que escuchen lo que estás haciendo? Zeida dice, no te enojes conmigo, la persona con la que deberías enojarte tiene 5 años y ahora con ellos. Cuando Tark se enoja y grita llamando a Nar, Nar se esconde en un rincón y los observa. Dylan hace té de manzanilla y lo trae para calmarse un poco, y mientras ambos hablan de lo emocionados que están y de cada vez más cerca, Akif llama y les informa que ha aprendido la dirección de la hermana de Abdo y les dice vámonos mañana. Varán y Dylan están muy felices, pero no pueden dormir debido a la emoción, así que compran un café y se van a la piscina. Hablan hasta la mañana de que Dylan siente mucha curiosidad por su hijo y quiere saber todo sobre él. Mientras sueña con Miran y planea muchas cosas que hacer, Dylan tiene sueño y se queda dormido sobre el hombro de Varán. Cuando amanece, Varán acaricia el rostro de Dylan y le dice, estoy seguro de que no has dormido tan bien en 5 años. Cuando Dylan se da cuenta que ya es de mañana, se levanta emocionado y dice que ya es de mañana, vámonos. Dicen que estamos esperando noticias de Varán Akif, que no podemos darnos el lujo de cometer errores y vamos a sus habitaciones a prepararnos. Tuba le dice a Berfin que sus amigas se casarán hoy y se ofrece a ir juntas. Cuando Berfin se ve pensativo, Tuba dice no pienses tanto, podemos hacer algo juntos. Entonces Acer viene y le dice a Tuba que la señora Berfin no es tu igual, ella es igual a Karabey, debes saber que esta es tu última advertencia y deja el cocina. La hermana de Akif prepara el desayuno y se sientan juntas y hablan sobre la indiferencia de su ex esposa Selin hacia su hija Ipek. Cuando Ipek le pregunta a Akif por qué lo llama Mehmet, su tía dice que la mayoría de la gente no sabe que su segundo nombre es Mehmet. Akif dice que se reunirá con Varán para hablar con los hijos de Dylan y sale de la casa. Dylan y Varán van a la dirección que dijo Akif, encuentran a la hermana de Abdo y le preguntan sobre Miran. Tark los sigue en secreto. Yelith, la hermana de Abdo, dice, no recuerdo, tantos niños pasaron por las manos de ese cabrón, y los vendió a todos a gente rica, no tengo ni interés ni conocimiento. Dylan no puede soportarlo y ataca a la mujer. Yelith dice que solo tiene una pareja más y corre a su casa y cierra la puerta. Mientras Varán calma a Dylan y le dice que salga de aquí, se da cuenta de que alguien los observa en secreto detrás de ellos. Justo cuando Tark está a punto de irse, de repente regresa corriendo. Mientras Berfin lee un libro junto a la piscina y piensa en lo que dijo Tuba, cuando la señora Acer viene y dice que mantendrá distancia entre usted y Tuba, Berfin responde porque Tuba era mi amigo. Cuando la señora Acer se enoja diciendo que ahora eres la señora de esta casa y ella también es la empleada de esta casa, si yo dijera que lo harás, Berfin se levanta y dice está bien mamá, lo que quieras. Cuando Dylan regresa a la mansión y expresa su tristeza porque no sucedió, Varán dice que no sucedió ahora, pero que iremos de puerta en puerta si es necesario hasta encontrarlo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.